Hola, hola, aprende a escribir como J.K. Rowling. Llegaste al lugar indicado. Te voy a enseñar todo lo que necesitas para aprender a escribir como J.K. Rowling. Nos vamos a lo que vamos, pero recuerda seguirme en todas mis redes sociales y todo lo demás, ¿va? Bien, para mí hay solamente 3 etapas de la carrera de J.K. Rowling en cuanto a su estilo de escritura. La primera etapa vendría a estar en el primer libro, que se llama Harry Potter y la Piedra Filosofal. Estamos hablando de toda la saga de Harry Potter. Harry Potter y la Piedra Filosofal tiene el primer estilo de J.K. Rowling. Es curioso, yo solo voy a decir 3 estilos. Uno que va en la Piedra Filosofal, en lo que sería hasta la entrada de Harry a Hogwarts. Esa es la primera forma de escribir de J.K. Rowling. A partir de que entra a Hogwarts ya empieza a cambiar un poquito su manera de redactar. Y continúa desarrollándose este segundo estilo de J.K. Rowling hasta La Orden del Fénix, que es el libro número 5 que ella escribe. Entonces el primer estilo iría nada más en la Piedra Filosofal hasta que entra Harry a Hogwarts. A partir de ahí cambia el estilo de J.K. Rowling hasta llegar a La Orden del Fénix. Hay avances, sí, hay desarrollo, ahorita vemos eso, pero hasta llegar a La Orden del Fénix podríamos hablar de un segundo estilo de J.K. Rowling. Y el tercer estilo, el último, el definitivo y el mejor a mi manera de ver de la autora, es a partir del Príncipe Mestizo hasta las Reliquias de la Muerte, que son los libros 6 y 7 de Harry Potter. ¿Por qué? Porque en este momento ya tiene una voz propia, ya tiene una fluidez tremenda, tiene una propuesta como tal, tanto para los personajes como para los espacios, los escenarios, los tiempos. Pero antes de eso es una exploración que llega a ser bastante tosca. Bien, no demeritamos que Harry Potter se estudie en la universidad, no demeritamos que Harry Potter sea el libro favorito de muchos, no demeritamos que muchos de ustedes que están ahorita viendo el video hayan aprendido a leer y hayan aprendido a leer libros grandes gracias a Harry Potter y a J.K. Rowling. No lo demeritamos. ¿Qué es lo que sí pasa aquí? Lo que pasa aquí es que pues no vamos a criticar esto con pinzas. Esto va en serio y ahí les va la crítica, ¿va? Comenzamos por el primer estilo. Yo le llamaría un estilo de cuento. Toda la primera parte de Harry Potter, toda la primera aparición de Harry, cuando va al zoológico o la plaza donde va, todo esto está escrito a manera como un cuento corto, como un cuento muy estructurado, donde los acontecimientos están muy específicos, los adjetivos también están muy específicos, los personajes son muy limitados, tanto que en este momento en realidad no hay una conexión entre las primeras escenas con lo que va a convertirse en Hogwarts. Pareciera que es un cuentito de poquitas páginas que era independiente de la novela y se le fue incrustando como inicio. Esto tiene beneficios y tiene contras, ¿no? El primer beneficio sería que ayuda a mantener la idea de que Harry no está en el mundo mágico todavía, sino que está en el mundo real. A pesar de que comienza a tener actitudes y habilidades mágicas, sigue en el mundo real. Los personajes que son sus familiares, su tío, su tía, su primo que lo molesta, todo se ve muy definido, muy opaco, muy específico y muy limitado, con un esquema muy cuadrado, como en un cuento. No digo que esto sea malo, es bueno en el cuento, pero estamos hablando de una novela. En el cuento es bueno porque la perfección, la especificidad, el que cada pieza esté en su lugar, el que cada palabra esté medida, es muy bueno, es parte de la naturaleza del cuento. Pero en una novela lo común es que se desborde el discurso, es que el discurso sea envolvente. Y eso pasa hasta que ya cruzan el umbral hacia Hogwarts. Así que este primer estilo de cuento lo vemos todo muy marcado, muy específico, muy limitado, muy precisas las palabras, muy contadas las palabras también.
y con una personalidad totalmente distinta a el resto del libro. ¿Cuál es el perjuicio? Ya dijimos, el beneficio en el cuento sería generar un espacio limitado donde puedes comprender la historia. En la novela funciona, eso es lo beneficioso, funciona para poder marcar el cambio entre el mundo ordinario y el mundo extraordinario, que es el mundo mágico. Pero el perjuicio de eso es que se siente desconectado, se siente extraño, se nota que hay un vocabulario diferente en la primera parte del libro que en el resto del libro. Es como si el personaje se transformara de pronto cuando llega a Hogwarts y pues no hay una conexión ni una fluidez. A partir de que entra en el mundo mágico, todo es exploración y ya entraríamos en el estilo número 2 de J.K. Rowling. El estilo número 2 consiste en que todo es exploración. Entonces la autora comienza a explorar dónde coloco los diálogos, dónde coloco a los personajes, para qué me sirve este mundo mágico, qué instrumentos mágicos voy a poner, qué palabras mágicas voy a poner, qué expresiones, qué objetivos, qué personajes, antagonistas, protagonistas. Empieza a explorar muchas cosas y continuará explorando durante los libros hasta llegar a la Orden del Fénix. Y seguirá explorando después, pero ya no se notará tanto. ¿Cómo podemos fiarnos o comprender que está explorando? Cuando los personajes cambian de actitud muy pronto, cambian de personalidad muy pronto, algo que le pasa a Draco constantemente. Draco cambia de actitud cada vez. Está en un lugar y está cobarde, está en otro lugar y es un bully, está en otro momento y es un ignorante, y constantemente todos los malos adjetivos que puedas imaginarte los va a tener Draco y constantemente va a estar pasando. O sea, ¿cómo es posible que el mismo individuo, que es un cobarde, que cuando lo confrontan se echa para atrás, termine siendo el culpable o el causante de la muerte de Dumbledore? Bueno, indirectamente, y Dumbledore se dejó vencer, pero porque esto pasa hasta el libro El Príncipe Mestizo, ya muy adelante, Dumbledore se deja vencer, toda esta cuestión, pero de todos modos hay una contradicción muy grande, y ese es uno de los factores donde podemos nosotros ahondar dentro del estilo de J.K. Rowling, la exploración constante. Y esa exploración le cuesta bastantes hilos sueltos, bastantes cabos sueltos de la historia. Es que Harry y sus amigos puedan sobrevivir a la cámara del basilisco, ¿no? Es una total incongruencia. Un adulto no hubiera podido, un maestro no hubiera podido, y ellos pueden. Por otra parte, hay varias incongruencias antes de eso, pero la gran incongruencia me parece que está ahí. El hecho de que nuestro gran enemigo Voldemort se manifieste de maneras tan rudimentarias y que nadie más lo pueda detener salvo Harry y sus amigos, también es una incongruencia. Si está apareciendo en la piedra filosofal, en la nuca de un profe con un turbante, bien podrían haber encarcelado al profe de haberse dado cuenta. Un adulto pudo haber resuelto eso sin tanto rollo como Harry y sus amigos. Lo mismo pasa con el diario de Tom Riddle en la Cámara de los Secretos. Si hubiera habido un adulto ahí que hubiera visto que el diario tenía esta energía oscura, donde viene de entrada, es el diario de Tom Riddle, cualquiera que se hubiera dado cuenta y que conociera que Tom Riddle era el innombrable, el Lord Voldemort, pues lo pudo haber decomisado y lo pudo haber resuelto desde un inicio. Otra incongruencia, que el diario de Tom Riddle sea un Horrocruxe. O sea, desde un inicio tuvimos cercanía con los Horrocruxes y no sabíamos. Fuera de ser un giro de tuerca, es una improvisación y es una incongruencia. Y eso es parte del segundo estilo de
de J.K. Rowling, la exploración constante. Beneficios, que vas a encontrar cosas muy brillantes, cosas muy agradables, como pues, los dulces que se dan entre los niños, que es algo muy interesante, que tiene dulces con sabores de muchas cosas que ni te imaginas. Los animales fantásticos, que algunos de ellos son muy divertidos. La mandrágora es, de hecho es una irresponsabilidad. Todo lo que pasa con Hagrid es una irresponsabilidad. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es parte de la historia. Pero la mandrágora es un animal increíble, ¿no? Bueno, ni es un animal, es una planta, ¿no? Es una criatura increíble porque tiene esta capacidad de llorar y dejar sordo a todos. Tiene propiedades mágicas. Tiene muchas cualidades, ¿no? Las mascotitas de Hagrid también son interesantes, aunque ahí hay más incongruencias. Está que tiene un hermano gigantesco en el bosque y nadie se da cuenta. Es una tontería que nadie se dé cuenta que hay un gigante en el bosque ahí, enorme, viviendo. Sus arañas que petrifican, ¿no? Todas estas criaturas de Hagrid son algunas entrañables, como el hipogrifo, que es entrañable, es una gran figura dentro de la novela de El prisionero de Azkaban, pero hay otras cosas que son totalmente una incongruencia. Hay más incongruencias donde le busques y es parte de la exploración que está realizando J.K. Rowling. El hecho de que le preste Sirius Black la moto a Hagrid no tiene sentido. No tiene sentido, o sea, con tanta cosa mágica que hay para que se vaya en una moto. Otra cosa que también implica la exploración de J.K. Rowling. Todos sus libros, hasta el sexto, tienen la misma estructura. Empiezan con el cumpleaños de Harry, entran a la escuela, viene el sombrero seleccionador, vienen las reglas de cómo va a ser todo el año en Hogwarts, después vienen las aventuras, el camino de las pruebas, clásico, ya hemos hablado del libro de El héroe de las mil caras, viene el camino de las pruebas. Viene después el baile de otoño o de invierno, cuestiones, vacaciones, verano. O sea, todas las cosas son la misma. Y toda la estructura se repite constantemente. Entonces, ¿qué es esto? Es un esquema de exploración. Como sabes que va a haber muchos libros, entonces haces un esquema donde ya no tienes que pensarle tanto, sino que ya hay ciertos alfileres. Es como si fuera una escaleta para ir dejando salir las novedades. Y decir, en esta parte de la estructura va una aventura, en esta parte de la estructura va un personaje nuevo, en esta parte de la estructura va un animal fantástico, en esta parte de la estructura va una danza de fin de año, en esta parte de la estructura, cada 2 años hacemos un torneo o cada 3 años hacemos un torneo. Y así constantemente van apareciendo los momentos y van desarrollándose los momentos en un ciclo anual, donde cada cosa ya está en cierto sentido prefigurada, preestructurada, para que ya solamente explores las partes divertidas que tú quieres implementar. Harry Potter es un libro que se escribe hacia el frente y hacia atrás al mismo tiempo. En el momento en el cual está la autora desarrollando un tema, está al mismo tiempo yéndose al pasado de los personajes y yéndose al futuro de los personajes, prefigurando un futuro de los personajes. Y esto a su vez puede generar las contradicciones de las que hemos estado hablando. Porque a veces para darle sentido a una cosa hay que volver al pasado, a los recuerdos de un personaje, y a veces para darle sentido a una cosa futura vamos a tener que recuperar algo que ya se dijo en otro libro, pero tratar de matizarlo porque no nos sirve como de manera plena. ¿Para qué sirve Dobby en la cámara secreta? Dobby es el emisario. Va a avisar a Harry Potter que hay peligro, es lo que él va a hacer, y lo va a hacer extrañamente durante todo el libro. El emisario por lo general sale al inicio y nada más avisa desde el inicio, pero Dobby intenta avisarle todo el tiempo, durante todo el año. Entonces va y le dice, Harry Potter hay peligro, y va y le dice, Harry Potter hay peligro, y Harry Potter hay peligro, hay un peligro. Entonces todo el tiempo le está avisando. ¿Por qué es tan plano Dobby? ¿Por qué todo el tiempo tiene que andar avisando que hay peligro? Porque esa es su única función.
es el avisador del peligro. ¿Qué está haciendo Dobby? Escribiendo la novela para el frente, a partir de las expectativas, lo que llamaría Iser las protensiones. Las protensiones son las ideas que tú tienes previamente hacia el futuro de una historia, de una narración, y las retenciones son las cosas que tú recuerdas del pasado. Entonces Harry Potter lo que hace es que cada vez que avanza un evento modifica las retenciones, es decir, los eventos pasados se modifican y prefigura o anuncia los momentos futuros a través de protensiones. Pero estas protensiones pues son decepcionantes en el momento en el cual llegamos a los eventos futuros. Cuando por fin vemos a Lord Voldemort, es un gusano que está siendo cargado por cola gusano en un caldero de fuego, donde van a tratar de recuperar su cuerpo porque está todo pa'l perro, está todo podrido. Entonces nuestras pretensiones sobre wow, el innombrable Voldemort que ha resucitado, ha revivido, pues es un gusano repugnante y aversivo. Entonces nos rompe la expectativa, pero yo diría en un sentido de patetismo. Posteriormente también tenemos pretensiones hacia el encuentro entre Harry Potter y Voldemort. Y el primer encuentro entre Harry Potter y Voldemort a todas luces, que es en el inicio donde está el problema de los 5 Harrys, que me parece que es... no recuerdo bien, sí creo que es al principio de las Reliquias de la Muerte. Entonces se da un duelo donde ellos pelean y la varita se niega a que combatan. La varita lo defiende a Harry otra vez. Ya lo había defendido en el Cáliz de Fuego. Ya lo había defendido. Pero ahora lo defiende en la batalla de los 5 Harrys. Creo que son 5 Harrys. Y lo vuelve a defender la varita. ¿Por qué? Porque hay una cosa milagrosa. Un pelo de algún animalillo que dentro genera un vínculo entre las varitas que ya no se quieren pelear entre ellas. Una cosa así, y después vuelve a pasar el rollo de la varita cuando se trata de la varita de Sauco y quién desarmó a quién, que si Harry desarmó a Malfoy, que si Malfoy desarmó a Dumbledore, que quién es el dueño de la varita, ¿no? Que dónde quedó la bolita. Pero eso no es lo peor es cuando la protensión en el duelo final con Voldemort se da a partir de un ataque donde simplemente Voldemort queda destrozado. ¿Por qué? Porque la varita lo traiciona. Harry sabía que la varita lo iba a traicionar y termina muerto Voldemort. Y en un duelo previo muere Harry, pero porque se deja matar. O sea, en realidad nunca hubo un duelo real entre Harry Potter y Voldemort, pero siempre hubo la protensión. Es decir, el anunciamiento de que iba a llegar esa situación. Así que bueno, como decía, el segundo estilo de J.K. Rowling se basa en el explorar. Explorar recursos, explorar dónde voy a poner los diálogos, cómo voy a decir, y se da permiso de explorar a diestra y siniestra, conservando esa estructura de temporalidad donde ya tiene un esquema predefinido de dónde va a ir cada cosa. Okay. El tercer estilo, que es el que más me satisface, ya me escucharon hablar un poquito mal de la novela de las Reliquias de la Muerte. Sin embargo, es la que más he disfrutado junto con El Príncipe Mestizo. ¿Por qué he disfrutado estas dos novelas más? Porque lo que logra J.K. Rowling en su tercer estilo, todo esto es mi interpretación, todo esto son mis lecturas de Harry Potter. Libro número 6, que es El Príncipe Mestizo, y el 7, que es Las Reliquias de la Muerte, simplemente ella se da más tiempo. Yo le digo siempre a mis estudiantes, tiempo en literatura es página, tiempo en literatura es papel. ¿Qué hace ella? Permite que haya un espacio de tiempo, un explayamiento, un desarrollo de una página donde vamos a encontrar un escenario. De entrada, el paisajismo es mejor en los últimos 2 libros. ¿Por qué? Y ustedes me dirán, pero es que hay paisajismo en todos los demás libros. En el segundo estilo de J.K. Rowling, que les he dicho desde que Harry entra a Hogwarts hasta la Orden del Fénix, había mucho paisajismo y mucha descripción. No es lo mismo describir un paisaje o describir un objeto que vivir dentro de un espacio. O sea, que tú leyendo
percibas como si estás dentro de un espacio y estuvieras también conectado con todo lo que rodea en ese espacio. No es lo mismo un espacio que es vívido y que es vivido a un espacio que es observado y que es descrito. Entonces, tanto en El Príncipe Mestizo como en Las Reliquias de la Muerte, ya puedes darte el lujo de caminar por los lugares, de verlos plenamente como si estuvieras allí. Porque el tiempo está muy específico, muy largo para que tú estés ahí. Un ejemplo, cuando Harry Potter en las Reliquias de la Muerte se tiene que ocultar en una casa desvencijada, toda destruida, con Hermione y con Ron. En las Reliquias de la Muerte nos dan el tiempo de que Harry vaya subiendo las escaleras, de que vaya mirando por la ventana, de que vaya explorando los diferentes utensilios que hay en la casa, de que los levante, los gire, los mire, nos dé sus pensamientos, sus ideas, y esto permite que se dibuje todo el ambiente, toda la escena, toda la psicología de lo que está pasando y que podamos seguir avanzando sobre eso mismo. Hay una parte también en las Reliquias de la Muerte donde se habla sobre el Valle de Godric y la historia clásica entre Grindelwald y Dumbledore. Entre Grindelwald y Dumbledore. Todo el rollo de que Dumbledore era joven, tenía una hermana, era muy ambicioso, quería irse lejos, encontró un noviecito que era Grindelwald, que Grindelwald era demasiado genial, era muy inteligente, era un prodigio de la magia, y todo el rollo de que existían las Reliquias de la Muerte, que estaban obsesionados con conseguir las Reliquias de la Muerte para poder dominar a la muerte, conquistar a la muerte y toda esta cuestión. En esas escenas donde se habla del pasado de Dumbledore, desde que se llega al Valle de Godric se da el tiempo de que se pueda ver cómo el valle tiene toda esta estructura de valle, o sea, un llano, y después las montañas a los alrededores, de que cómo está lleno de neblina, cómo hay ciertas esculturas, hay edificios, hay calles, hay campos, subes y bajas, cómo era la casa de Dumbledore, una cabañita ahí toda, yo me la imagino con sus maderitas medio azules y cuestiones así, y cómo vivía él con su hermano que era medio hueco, medio soso, y con su hermana que tenía problemas mentales graves, que estaba afectada. Ahí todavía no aparecía lo de lo que pasa con esta criatura extraordinaria dentro del libro de Animales Extraordinarios, y mejor así, créanme. Mejor así, porque esta onda que se sacaron para Animales Extraordinarios funciona en Animales Extraordinarios, no funciona acá en Harry Potter, no funciona. Entonces, y podemos ver todo el asunto de si si Dumbledore fue el culpable de la muerte de su hermana o si no. Podemos imaginarnos cómo era cuando se daba sus escapadas con Grindelwald, y todo es muy envolvente y muy claro y muy nítido e incluso muy elegante. En cambio, en momentos anteriores de Harry Potter pareciera que se están apelmazando los lugares, pareciera que se están apelmazando los diálogos, que se está todo juntando y se está haciendo, sí, de manera vertiginosa, pero sobre todo de manera desordenada, innecesariamente desordenada, porque siendo que se está supuestamente cuidando todo el trabajo, no aparece así. Entonces, el último estilo de J.K. Rowling yo diría que es un estilo donde ella ya encontró su voz. ¿Y en qué consiste su voz? En generar los espacios mágicos de manera envolvente, a partir de darle tiempo a las escenas, a las imágenes, un tiempo que sigue teniendo fluidez, que sigue teniendo un transcurso de eventos, pero que nos permite disfrutar sobre todo las escenas que hay que disfrutar. En cambio, en ciertos momentos icónicos, afloja la pluma y la tira como así de ya. Que es cuando Harry muere, a partir del Avada Kedavra que le echan. Cuando Harry se bate a duelo con Voldemort, que se le regresa la maldición a Voldemort. A partir de esta flojera de resolver conflictos.
y a partir de pretensiones que no fueron bien ejecutadas. O sea, es decir, nos estás avisando desde hace mucho tiempo que esto va a ocurrir y cuando ocurre, pues nos quedamos insatisfechos porque no cumpliste, ¿no? Pero lo más bello de estos últimos 2 libros es el tiempo que se le da a las imágenes. Y pienso que comienza desde el príncipe mestizo y se perfecciona en las reliquias de la muerte. Esta capacidad de extender el tiempo y de describir con acción y no solo la descripción como si la descripción lo hiciera todo. No, la descripción va con la acción y al hacerlo así se genera este ambiente fluido y grato donde puedes transitar sobre los escenarios y sobre los acontecimientos. Otras cosas que quiero aclarar desde mi perspectiva, desde el momento en el cual se terminó o se comenzó más bien a concluir el proyecto de Harry Potter y la Piedra Filosofal, hay trabajo editorial, es decir, tuvo tallereo. La autora J.K. Rowling quizá no vaya a salir a la luz, pero yo lo noto. Con la experiencia editorial noto que fue tallereada. Noto que tuvo modificaciones que se le hicieron a partir del trabajo editorial. Posteriormente también en los siguientes libros. Y tal vez este trabajo editorial sea el culpable de las peores decisiones dentro de la saga de Harry Potter. Sobre todo en los últimos libros. Pero la autora logra encontrar su voz, tarde o temprano logra encontrar su voz después de mucha exploración, y una vez que la encuentra es una voz muy bella, es una imagen que ella genera muy estructurada, muy clara. Hay que recordar que los escritores no nacen ya siendo la máxima maravilla, sino que, o algunos pareciera, pero no es así, sino que lleva tiempo pulir la pluma, lleva tiempo tener algo que decir, y ella, gracias al tiempo que le dieron las novelas consecutivas, termina llegando a una voz que tiene una propuesta, digamos, no literaria en un sentido de literatura como revolución de la literatura, pero dentro del ambiente estético, filosófico, político, propositivo. No hay una propuesta en este sentido más profunda, más de pulir el aparato técnico, de pulir el contenido, de lo que se dice, de que este contenido tenga un significado. No hay una propuesta, pero sí hay una propuesta en cuanto a encontrar cómo contar, cómo narrar, cómo dibujar los espacios, dibujar a los personajes. ¿Qué hemos aprendido de Harry Potter? Pues montones de hechizos curiosos y nada más, porque la mayoría de los aprendizajes que hemos tenido, pues no podríamos decir, ¡ay, nos han enseñado a vivir! Pues no. ¿Qué nos puede enseñar un joven al que siempre las circunstancias lo salvan? Siempre es el amor de la madre, siempre es el fénix que llega en última hora, siempre es la varita que decide no hacerle daño a nadie. O sea, no hay un aprendizaje ahí. Si hay un aprendizaje, tal vez sea que si te quedas sin familia, si te quedas de pronto sin nada, pues podrías construir una nueva familia y construir una nueva vida con personas que te valoran en espacios nuevos. Pero imagínense, Harry tenía la vida resuelta porque tenía millones de euros en su cuenta de banco. O sea, nunca tuvo en realidad peligro de perder algo, porque justo por ser un niño tenía la incapacidad de lograr las cosas. Que yo digo, los niños no son incapaces, pero cuando hay peligros tan grandes, pues no van a lograr ser capaces de confrontar esos peligros, porque son peligros que los superan. Entonces, él no lo sabía, pero nunca hubo un peligro, ¿no? Nunca hubo un peligro, siempre iba a haber alguien que lo iba a salvar, siempre iba a haber alguien que siempre iba a interceder por él, el Deus Ex Machina, que llegue y resuelve las cosas. Eso es, Dios lo salva, el Dios hecho máquina lo salva constantemente. Así se le llama cuando hay una situación externa que llega y resuelve las cosas para mejor o para bien, ¿no? Entonces le pasa constantemente a Harry, las varitas lo salvan, ya lo hemos dicho.
¿no? Ya lo hemos dicho. Entonces, no tiene nada de malo que el autor haya recibido trabajo editorial. Al contrario, toda editorial que se respete tendría que trabajar editorialmente con el autor, aun cuando fuera uno de los grandes. ¿Por qué? Porque el autor no es el editor. El autor no sabe lo que el editor sabe. El autor tiene que más o menos comprender que el mundo editorial tiene sus propias directivas, tiene sus propios intereses y tiene su propio lenguaje. Entonces hay que hacer mancuerna siempre entre editor y autor. No nada más es el autor que es un genio y ya. Porque un autor genio, si no hay un editor que lo promueva, no va a salir y ni va a ser conocido ni va a aparecer en ningún lado. Tiene que haber un sistema de cosas, un sistema incluso de creencias, porque Harry Potter pues tiene su sistema de creencias con 4 diferentes casas que forman 4 diferentes características y que esa es la estructura de cultos y de diferentes grupos de individuos que están relacionados entre ellos a través de grupos de interés. Entonces el mundo político se parece un poquito a Harry Potter. También hay ahí un mensaje dentro de lo que sería a quién le estás hablando y qué le estás diciendo sobre cómo se organiza el mundo. El mundo mágico, pero pues también el mundo real, ¿no? Porque para muchos el mundo de un grupo de interés es mágico comparado con el mundo de los que no pertenecen a este grupo de interés. Toda la estructura de lo que les quería compartir. Yo esto me lo he guardado hace mucho tiempo. No lo había presentado hace mucho tiempo, pero ya llegó el momento en que les puedo compartir esto, que me revisé los libros, que me gustaron también, no voy a decir que no me gustaron, me entretuvieron, me divirtieron, hay personajes que me gustaron mucho, pero bueno, ya hablaremos después si hace falta y si les gusta este video, podemos hablar más cosas sobre Harry Potter. Así que bueno, les mando un abrazo, síganme en todas mis redes sociales como Profesor Crack MX en Twitch, Profesor Crack en Instagram, en TikTok, en Quai, síganme también en YouTube aquí como Profesor Crack TV, síganme en Wattpad como Profesor Crack 11. Muchas gracias, gracias también por compartir y nos vemos la próxima. Chao, 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 chao.